Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con lo que dejamos pendiente ayer. Estábamos analizando el primero de los síntomas y signos generales, que es uno de los más importantes y más complejos para su entendimiento. Hasta ayer habíamos visto las características del dolor y era muy importante la definición que íbamos a adoptar como la definición más aceptable por lo completo. Que es la de la International Association for el Estudio del Dolor, ¿sí? Entonces, esta es la que quiero repetir hoy. El dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular actual o potencial. A lo mejor, ¿a qué se refiere lo de daño tisular actual? O sea, por ejemplo, si yo pues me hacen una herida o una quemadura, ese es un daño tisular actual. Pero un daño tisular potencial, ¿qué es? Pues, por ejemplo, el que se experimenta después de una enfermedad en la que si yo no la alivio, puede dejar una consecuencia estructural. Por ejemplo, un cálculo renal, ¿sí? Un cálculo renal, pues ahí está puesto en el aparato urinario. Y si yo no lo resuelvo, o porque se elimina espontáneamente, o porque lo saque por métodos quirúrgicos, ese cálculo va a provocar alteraciones estructurales del riñón y de las estructuras de drenaje del riñón, como la pelvis renal, los colectores, etc. Entonces, el dolor fue quizá, como luego se ha visto, la manifestación dominante en el caso de una enfermedad, o bien puede ser solamente el aviso de que algo va a ocurrir en forma tardía. Y vimos de dónde partían las estructuras desde la etapa embrionaria, a partir de las cuales se puede diferenciar un dolor bien localizado de un dolor mal localizado, lo que son los somitas y las estructuras que derivan de los mismos, que tienen una inervación que los hace, cuando son sitios de daño, los hace perfectamente localizables, rápidamente localizables. En cambio, las vísceras, a diferencia de los somitas, que derivan de elongaciones o tubos que se desarrollan en el interior del embrión, van a tener como diferencia una inervación distinta que hace que sean más difusos, pobremente localizados a partir del daño a estructuras profundas como el hígado, el estómago, el páncreas, etc. ¿Sí? Bueno, las diferencias generales de un dolor somático y un dolor visceral. El dolor somático perdón. El dolor somático se genera en estructuras superficiales como la piel, el tejido celular subcutáneo, y ahí se percibe hasta como una pequeña presión o como un roce por algunos tipos de fibras que ahorita vamos a explicar, que son fibras del tejido nervioso, que son las conductoras del dolor de esas zonas. En cambio, las estructuras más profundas, como el músculo, el hueso o las articulaciones, pueden tener en su momento otra forma de transmisión de la sensibilidad a través de unas fibras de una más alta velocidad de conducción, que son las fibras A delta. En cambio, el dolor que parte de un daño real, actual, o de un daño potencial en una víscera, se transmite por unas fibras de conducción lenta que no tienen mielina. Entonces, eso hace que sea muy difícil localizar de primera instancia un dolor visceral, porque se vuelve un poquitito complejo.
establecer exactamente en un punto topográfico del abdomen, por ejemplo, puede haber 3 vísceras a la vez. Voy a poner un ejemplo, el cuadrante superior derecho del abdomen. Si lo dividimos en 4 partes, cuadrante superior derecho, ahí va a estar el hígado, la vesícula, los conductos biliares, el colon, ¿sí? Y hasta una porción del duodeno. Entonces, ¿cuál de todos esos órganos es el que te está gritando que está con un daño real o con un daño futuro? Si se fijan, eso es lo que hace más difícil la localización de un dolor visceral al principio. Entonces, el dolor lo percibimos a través de un sistema nervioso que es el sistema nervioso sensitivo, el cual está equipado con una serie de estructuras denominadas nociceptores que se encuentran ampliamente distribuidos en el cuerpo humano, ya sea en la piel, en vísceras, en vasos sanguíneos, en el músculo, en las fascias de los músculos, en el tejido conectivo y en las meninges. Consta de una terminación libre, que es la que está justamente en la superficie de cualquiera de esos órganos o partes del cuerpo que ya fueron citados, que constituye su porción de vía aferente, o sea, la receptora del estímulo. Y no siempre al hablar de estímulo estamos hablando de un estímulo en el sentido negativo, el estímulo doloroso. A veces el estímulo es una caricia. Bueno, pues el mismo sistema nervioso sensitivo es el que se encarga de transmitir ese tipo de sensibilidad. La otra parte que sigue a esa porción de la neurona es un núcleo y un cuerpo neuronal que se encuentran en una cadena de ganglios al lado de la columna. Y de ahí parte otra prolongación neuronal que se mete a la médula espinal y va a tener que llegar hasta el asta posterior de la médula, que es donde se reciben todas las fibras sensitivas. Esos nociceptores acaban conformando unas fibras diferentes que se llaman fibras A y fibras C. Las fibras que constituyen al nervio periférico se diferencian en A y C dependiendo del grosor de la fibra y de las capas de mielina que los envuelven. Las fibras A son de 2 tipos: fibras A alfa, que transmiten sensaciones táctiles de tipo superficial, como las que les señalaba ahorita sobre la piel y el tejido subcutáneo. En cambio, las fibras A delta son fibras muy gruesas que tienen muchas envolturas de mielina y que tienen una capacidad de conducción muy rápida, 20 metros por segundo. Eso hace que los tejidos que tienen este tipo de inervación, como los músculos, las articulaciones y el periósteo en los huesos, transmita de inmediato el dolor de una fractura, de un golpe en el músculo, como una patada en actividades deportivas o agresivas, o bien como una incisión o un piquete, ¿verdad? Que con una navaja, un picayelo, una aguja, lo que sea, pues eso lo percibe como un dolor que rápidamente es conducido a una velocidad de 20 metros por segundo. Prácticamente el dolor que habíamos dicho antes, que se caracteriza o se denomina como dolor somático, es el dolor que se transmite por esas fibras, las A alfa en menor grado y las A delta en mayor grado. En cambio, las fibras C son las fibras que predominan en las vísceras, y estas son fibras constitucionalmente o estructuralmente más delgadas y sin mielina. Por lo tanto, eso las vuelve con desventaja para la conducción de un estímulo, y la conducción del estímulo por las fibras C no alcanza una velocidad mayor que 2 metros por segundo, que es la 10ª parte de lo que conduce una fibra A delta. Aquí nos habíamos quedado en que las fibras pues tienen diferente estructura, organización, y eso es lo que las da la capacidad de conducción rápida en el caso de las fibras A delta y la conducción lenta en el caso de las fibras C, que son amielínicas. Bueno, hay sustancias que participan dentro de la transmisión de un impulso. Una cosa es la parte estructural con cambios eléctricos que se genera a través de los axones de las neuronas, y otra cosa es que en el sitio final existen en la percepción del dolor sustancias como TRPV1, ¿sí? Que es la abreviatura de este receptor transitorio de potenciales, o neurotransmisores,
como el glutamato y los neuropéptidos de la sustancia P, que se encuentran a nivel de las astas posteriores de la médula. Estos van a servir como inductores de cambios que hacen que se transmita lo que viene siendo una alteración eléctrica que se condujo a través de los axones en una sensación que se va a conducir a unos niveles superiores, como lo vamos a ver ahorita. Esto es otra de las cosas que habíamos visto ayer nada más someramente. A nivel de la neuroquímica del dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando en un sitio una parte aferente, que es lo que mencionábamos hace un momento de una neurona, recibe una serie de estímulos que aquí están representados como rayos, ¿sí? Este es un nociceptor sensitivo que se va a encargar de llevar, ¿sí? Una transmisión de un impulso eléctrico a través del axón hasta el ganglio paravertebral raquídeo, ¿sí? Y de ahí, en un relevo neuronal, se va a llevar el estímulo al asta posterior de la médula. Este estímulo en el asta posterior de la médula va a estar estimulado también por neurotransmisores que se liberan como la sustancia P, la histamina, en las células que se llaman mastocitos. ¿Sí? Este tipo de sustancias van a provocar que exista una transmisión del dolor a través de una serie de cordones que vamos a mostrar en otra diapositiva que es esquemática y que van a hacer subir la transmisión del dolor hasta los núcleos del sistema nervioso central a nivel talámico y de ahí más van a mandar relevos hacia la corteza para que ejecutemos una acción en segundos. A ver, a nivel de la médula yo puedo tener una acción inmediata como si me acercan la mano a la lumbre con los ojos vendados. ¿Cuál va a ser mi reacción? Pues quitar la mano. Alejamiento, ¿verdad? Quitarla del estímulo. Entonces, esa reacción se llama refleja. Esa no necesitas pensarla. Llegó a la neurona aferente, pasó rápidamente por el nervio, el ganglio raquídeo, porque tiene una velocidad de conducción muy rápida, que son 20 metros por segundo, y de ahí el asta, y de inmediato va a efectuar un arco reflejo que se viene para las astas anteriores, que te va a decir, quita la mano de ahí del sitio de estímulo que se está volviendo dañino o doloroso, antes de que te ocurra un daño real, porque ahorita nomás es daño potencial, cuando te acercan al calor, pero se vuelve daño real cuando se te pone rojo por quemadura o se te hacen ampollas. ¿Sí se entendió hasta ahí? Esos son los arcos reflejos. Pero ponerle nombre a una sensación implica que la sensibilidad que se percibió por una porción aferente lo lleve a la médula, de la médula viaje hasta el cerebro y donde almacenamos esa serie de sensaciones ya vividas, nos hace ponerle un nombre a lo que se sintió. En definitiva, todas las sustancias que participan en la transmisión son factores proinflamatorios, como la prostaglandina, la serotonina, que a nivel del sistema nervioso central o te da sensaciones de placer, por ejemplo, la histamina, la bradicinina, el ATP, los hidrogeniones, el potasio, los leucotrienos, que tienen mucho que ver con las prostaglandinas, y el ácido araquidónico y la sustancia P. Son elementos bioquímicos presentes en los nociceptores. Y acuérdense que tenemos nociceptores que se llaman mecanorreceptores, termorreceptores, ¿sí? O receptores de vibración incluso, ¿sí? Que se pueden ver funcionalmente conservados hasta edades muy grandes de la vida, o que se pueden ver dañados por enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo. ¿Hasta aquí todo está comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, aquí están las vías de transmisión del dolor. A la izquierda vemos un esquema en el cual un estímulo llega al asta posterior, luego hace un relevo nervioso dentro de la médula que te va a provocar un arco reflejo, pero luego también se va a elevar a través de unos cordones que se llaman cordones nerviosos, ¿sí? Hasta llegar al tálamo, y luego del tálamo tiene que mandar una serie de impulsos hacia la corteza, porque recuerden en la fisiología, no sé si eso ya lo vieron, que existe todo un mapa en la corteza para las funciones motoras y otro mapa en la corteza para las funciones sensitivas. Nosotros tenemos más neuronas dedicadas a la sensibilidad y al movimiento del dedo pulgar que las neuronas que se dedican para otras zonas del cuerpo. Entonces, una primera neurona bipolar
Después de haber recibido el estímulo, una vía nerviosa aferente va a llegar a la médula y luego va a llevar a un ganglio raquídeo, ¿sí? Que es una neurona bipolar que va a transmitir los impulsos hacia el asta posterior. Y del asta posterior, aquí estamos viéndola desde atrás, esta es la asta posterior. Entonces va a llegar el impulso hasta el sistema nervioso central a nivel del tálamo. Por eso ahí también interviene la serotonina. Y por eso hay alguien que dice que la serotonina, que tiene que ver tanto con los estados depresivos, hace que a veces la depresión, entre comillas, duela, ¿sí? O sea, una persona puede, con un estado depresivo, tener una serie de molestias dolorosas, músculo, esqueléticas, derivadas de alteraciones a nivel de los neurotransmisores centrales, ¿sí? La segunda neurona va a estar ubicada en las láminas de Rexet del asta posterior para conformar un fascículo espinotalámico. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de fascículos espinotalámicos, ¿sí? Y la tercera neurona va a estar ubicada en el tálamo, que es esta estructura que está aquí, ¿sí? Con una prolongación axonal hacia la corteza, en donde vamos a establecer digamos que una nivel consciente de la sensación recibida. Todo empezó acá en la periferia y luego fíjense cómo viaja rápidamente hasta la corteza a través de esas conexiones interneuronales. Entonces, las vías de transmisión del dolor requieren de la percepción de un estímulo, de una respuesta medular inmediata, que es un arco reflejo, de que del nociceptor pasen al asta posterior sensitiva mediante una interneurona y que desde ahí, desde el asta anterior, también por una interneurona, se desencadene una respuesta inmediata, la que les digo que es el arco reflejo, ¿no? Aquí está el ejemplo. Esta es la piel, y con vellos y con dermis. En la dermis están ubicadas, acuérdense ahorita que hablamos de las capas de los somitas, en el dermatomo están las terminaciones nerviosas aferentes. De aquí viaja un estímulo recibido en la piel, como un pinchazo, una cortadura o un pellizco, a través de un axón hacia el nervio raquídeo. Del nervio raquídeo va a pasar hacia el asta posterior. Y del asta posterior va a ser que en el asta anterior exista una respuesta refleja inmediata que va a transmitirse a través de una neurona motora y que nos va a hacer tener una reacción inmediata al estímulo recibido. Aquí está un ejemplo, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues cómo acerco la mano a una vela, o como igual puede ser a una brasa de carbón, la parte azul es la aferencia sensitiva que va a llegar a un ganglio raquídeo, va a establecer una conexión con una neurona bipolar, se va a ir hasta un asta posterior, y de un asta posterior va a haber una conexión interneuronal, que es esta de color café o pardo, que va a hacer que haya una respuesta motora inmediata de retiro, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso lógicamente que es una forma esquemática de representación simple de lo que viene siendo la respuesta inmediata al dolor. Y aquí está estructuralmente que tenemos dos haces de transmisión del dolor desde la médula hasta el tálamo. Un haz que se llama neoespinotalámico, que es este grueso totote que se ve aquí, ¿sí lo ven? Sí. Sí, doctor. A ver, este es el neoespinotalámico más grueso, y otro que se llama paleoespinotalámico, que está al lado y que es estructuralmente mucho más delgado. Esos cordones de transmisión de las transmisores de las sensaciones, ¿por qué son dos distintos? Se han hecho estudios experimentales que demuestran que las neuronas ubicadas en el en el espinotalámico, neoespinotalámico, que es este que está aquí, que esas neuronas almacenan o tienen una conducción de los dolores agudos, ¿sí? No almacenan, perdón, hacen la conducción
y la respuesta del sistema nervioso ante un dolor agudo, como una pinchadura, una cortada, una herida por contusión, etc. Sin embargo, el palio espinotalámico es la vía de transmisión del dolor que se utiliza por el cuerpo para la transmisión de los dolores añejos o crónicos, en el entendido de que un dolor se considera agudo cuando tiene menos de una semana desde el momento en que se produjo el estímulo que causa el dolor hasta la presencia de las primeras molestias. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues, el neoespinotalámico es la vía utilizada para la conducción de un dolor agudo y el paleoespinotalámico es para el dolor de memoria. Se ha descrito también por los psiquiatras, psicólogos y estudiosos de las neurociencias que el dolor es un mecanismo de adaptación que va a provocar en las personas cambios emocionales. Si una persona tiene una enfermedad que no se va a curar, como artritis reumatoide, que al contrario va a ir avanzando y le puede causar cambios de enformantes e invalidez, como el índice de Karnofsky, que les pedí que investigaran en qué consistía, que lo va volviendo dependiente al paciente. Entonces, el paciente que tiene un dolor crónico es el paciente que va a sufrir cambios emocionales. Y es lógico que nosotros cuando llegamos con una persona que tiene una enfermedad de esta clase, pues pocas veces la vamos a encontrar con una actitud positiva y eufórica. Generalmente las vamos a encontrar pues tristes, conscientes de sus limitaciones físicas, pues nada positivos ni optimistas, porque saben que dependen del movimiento, de la atención, hasta de su aseo y de su alimentación, dependen de otra persona. Entonces eso tiene que generar cambios emocionales. Y todo eso tiene que ver con una serie de conducción de estímulos que se almacenan en el sistema nervioso central, ¿verdad? Acá, ¿sí? Entonces, pues si se fijan, el dolor es todo un tema que en realidad acaba siendo toda una ciencia, ¿sí? Al punto de que a final de cuentas, pues existe ya hasta especialidades de atención del dolor, como se llama la algología, ¿sí? Un momento. Viene una chica, doctor, que quiere que le ponga un sello aquí. Dice que ella va a hacer un intercambio alemán. Ah, Sí, claro, sí, sí estaba enterada. ya estuvo Osvaldo Scanga pidiendo un documento similar, ¿sí? Ah, sí. Que se necesita nada más Ella quiere que el le sello y pongamos la el firma. sello. Nomás me dice que el sello. Por eso. Bueno, Osvaldo me trajo 2 solicitudes para él y otro compañero, pero llevaban sello y firma. Pues si quiere nomás el sello, póngale el sello. ¿Sí? Por mí no hay ningún problema. ¿Sí? Pero usted se la puede firmar, ¿no? Sí, yo se la firmé a este muchacho. Ah, pues sí. Osvaldo Scanga. Sí. Es que yo como no sé nada de inglés y yo dije, qué suave que se va, ¿verdad? Porque Sí. ya no... Creo que lo consiguieron para el invierno próximo. ¿Sí? Bueno, perdón. Se me olvidó que estábamos. Ya el dolor se ha vuelto como tal, pues un punto de estudio para las neurociencias, al punto de que ahora existen especialidades en atención del dolor, el denominado algología. Los que hacen esa forma de subespecialidad generalmente son anestesistas o anestesiólogos y uno que otro médico que le gustan aspectos de neurociencias, ¿no? Pero es una parte muy importante, porque pues dice un dicho popular que quitar el dolor es de dioses, ¿no? Un paciente te agradece que le quites el dolor aunque no sepas qué lo ocasionó. Ese es el médico que queda mejor ante un paciente, independientemente de las formas utilizadas para control de un dolor, que a veces no son las más apropiadas. Pero, en fin, pues esas son experiencias que se van adquiriendo con el tiempo. Entonces, pues ya habíamos puesto algunas formas simples de diferenciación entre lo que es dolor somático y dolor visceral. Antes lo habíamos puesto con menos características. En este cuadro hacemos una complementación con lo ya explicado.
¿cuáles son las diferencias entre un dolor de tipo somático y un dolor de tipo visceral? Pues el dolor somático utiliza fibras conductoras A-alfa para las estructuras más superficiales, como la piel y la dermis, el tejido celular subcutáneo, y fibras A-delta para las estructuras más profundas. Esas características de estas fibras permiten que un dolor somático sea generalmente un dolor agudo, paroxístico, entendiendo lo paroxístico como un dolor que empieza y termina repentinamente. En un dolor visceral, las fibras de conducción son amielínicas, que hacen que se difunda la onda eléctrica de transmisión del dolor y que por lo tanto sea menos localizable. Las fibras utilizadas amielínicas son fibras de conducción lenta que dijimos que conducían a una velocidad de... Pregunto. ¿Cuáles metros por 2 segundo? metros por 2 metros por segundo. Solamente 2 metros, mientras que las A delta, que son las más rápidas, conducen a una velocidad 10 veces mayor, 20 metros por segundo. Las fibras tienen que ver, pues, en cuanto a la localización del dolor. Y ya vimos que las características del dolor somático es que es agudo, fácilmente localizable y se entra y desaparece rápidamente, mientras que un dolor visceral es un dolor urente, vago y tardío, o sea, queda más tiempo. La delimitación, pues por la característica de las fibras que lo transmiten, hacen que el dolor somático sea más preciso y localizado, mientras que el dolor visceral es más difuso y de pobre localización. Y el mecanismo causal generalmente para el somático son traumatismos, temperaturas extremas o inflamación. En la inflamación, lógicamente, que existen todos los factores proinflamatorios que mencionamos de la histamina y la serotonina y demás. Y en el dolor visceral, los mecanismos son distensión, isquemia e inflamación. Ayer al final de la clase hubo una pregunta acerca de las fibras C y del dolor visceral. Yo les decía que la distensión del colon hace que se estire la tripa, vamos a decirlo así, y luego esa misma tripita que se distendió va a tender a contraerse para hacer que se impulse lo que la distendió, ya sea excremento, gas, etc. La isquemia. Si yo tengo isquemia, la isquemia al principio produce como una mezcla de anestesia y una mezcla de dolor. Anestesia es no sentir nada y el dolor lógicamente que sí se percibe. Por ejemplo, la isquemia en un intestino va a producir una enfermedad gravísima que es muy típica de la gente mayor, que se llama trombosis mesentérica por aterosclerosis. En gentes más jóvenes, ¿qué puede producir isquemia? Pues que un intestino se tuerza y se ocluya, que se tape un intestino. Eso va a producir trastornos de la irrigación que producen isquemia y que pueden producir dolor y perforación. Y la inflamación, que guarda los mismos mecanismos de producción con los factores proinflamatorios como las interleucinas, como las prostaglandinas. ¿Sí? Bueno, saliéndonos de lo que es el dolor somático y el dolor visceral, existe una forma de dolor que necesita también estudio, porque lo vamos a ver en algunas enfermedades, particularmente en la neuropatía diabética, como ejemplo, o en la neuralgia posherpética. En su familia seguramente pueden toparse con el ejemplo de alguien que ya sufrió un herpes zóster, que se puede presentar en la cara, en los arcos costales, en el abdomen y rara vez en las extremidades. En el herpes zóster, que es un virus del mismo de la varicela, este virus es un virus neurotropo. Viaja a través del nervio y afecta a un nervio periférico. Y cuando lo afecta, pues va a producir una lesión del nervio con destrucción del axón que va a provocar un dolor crónico. A eso se le llama neuralgia posherpética, como ejemplo. En cambio, en una neuropatía diabética, y va a tener una característica, o tres características: la presencia de lesiones cutáneas que lo descubren. Así como el nervio profundamente es el que está dañado, en la neuralgia posherpética van a aparecer lesiones cutáneas que son de tres tipos. Maculopápulas, o sea, zonas rojizas y levantadas de la piel. Vesículas, que son lesiones como ampollitas pequeñas,
con líquido en su interior y que produce comezón y necesidad de rascado, y al rascarla rompemos las vesículas y formamos la tercera lesión que se llama costra. Entonces, esto no se los voy a preguntar como tal todavía, pero tampoco me tiren a loco, ¿verdad? Les doy un ejemplo de una enfermedad que va a dejar como consecuencia lesión de un nervio, y es un dolor neuropático que puede durar meses. Y ese dolor, pues se llama neuralgia posherpética. Y el mismo virus que la produce es el mismo virus de la varicela, al punto de que este virus tiene una denominación que le llaman virus varicela zoster. En cambio, en la neuropatía diabética, el paciente lo que tiene son dos tipos de daños. O daños en desmielinización, que es decir, perder las vainas o envolturas de mielina, o daños axonales. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de que había una neurona en porción terminal con terminales libres en el sitio donde se recibe el estímulo, que es la que lleva el estímulo hasta el ganglio raquídeo o paravertebral? ¿Hasta ahí nos entendemos? Sí, doctor. Sí. Sí. El exceso de glucosa de un paciente diabético hace que se produzcan sustancias. La sustancia más comúnmente producida se llama sorbitol, aparte de otras. Y el sorbitol es un alcohol derivado de los azúcares que produce destrucción de las vainas de mielina y lesiones del axón. Y eso hace que un paciente diabético les describa, cuando lo hacen una historia clínica, y ustedes le preguntan, porque muchas veces el paciente no lo dice: oiga, ¿usted siente dormidas las puntas de los dedos? Bueno, ese término de dormidas es para que el paciente te lo entienda. Y eso de dormidas quiere decir que el paciente tiene zonas de menor sensibilidad. Y muchas veces el paciente te responde: sí, sí lo tengo, bien común en los diabéticos. Oiga, ¿usted de momento siente como ardores quemantes en la planta del pie? Y el paciente voltea y te ve, porque eso a veces él no le da importancia por lo antiguo, porque ya tiene mucho tiempo sintiéndolo sin que lo incapacite y le permita seguir haciendo sus actividades. Y te dice: sí, en efecto. Durante las noches llega a sentir como si le estuvieran aplicando toques en las piernas, con electricidad en las piernas, como relámpagos o descargas. El paciente: sí, eso se llama neuropatía diabética y es por una lesión metabólica, a diferencia de la herpética, que es una lesión por un virus que daña un nervio y que puede producir un dolor característico de fácil localización, pero que se vuelve viejo, crónico, que es el dolor neuropático. Otros tipos de formas de dolor neuropático son el dolor fantasma. El dolor fantasma se produce por una avulsión, que quiere decir un arrancamiento de una raíz nerviosa. Por ejemplo, cuando a un paciente se le cae una máquina encima y acaba perdiendo una extremidad, pues ahí se le destruyó el nervio, el músculo, las fascias y demás, ¿no? O bien, el paciente puede experimentar un dolor fantasma cuando hay una sección de un tronco nervioso en una amputación programada de una extremidad por daño isquémico, como un diabético o un paciente que se le infectó una extremidad después de una fractura. Hay que amputársela, ni modo. Se le hizo la lucha para rescatarla, no se pudo, y entonces el paciente hay que amputarle una parte de su cuerpo. Hay pacientes que ya después de que sufrieron este tipo de alteración, te siguen diciendo que les duele el pie cuando ya no tienen el pie, o que les duele el dedo, o que les duele la mano que les arrancaron, o que se les amputó quirúrgicamente. A eso se le denomina dolor fantasma, porque lógicamente que la estructura que ellos dicen que duele, pues ya ni siquiera existe. Hay otros términos que también deben aprender, como el de alodinia. Suponiendo que ustedes a un familiar o entre otra persona le hagan un roce suavecito de la mejilla o de la mano y el paciente la retire, o la persona a la que ustedes le hicieron ese estímulo la retire, pues bueno, eso se llama alodinia, que por definición quiere decir que es provocada por un estímulo mecánico o térmico. Mecánico es que yo pues le haga un pellizquito suave en la piel, o le toque y le presione ligeramente la mejilla o la mano, y el paciente con eso se queje. Es decir, un estímulo que en condiciones generales no es dañino, o por lo tanto es inocuo, produce un dolor. Eso se le llama, por lo tanto, alodinia.
Se los pongo aquí porque son términos que comúnmente se utilizan como sinónimos y no lo son. Hiperalgesia. Hiperalgesia quiere decir que es un descenso del umbral al dolor. El umbral doloroso es diferente de persona a persona. Hay personas súper aguantadoras que se están comparativamente con otras sentaditos y quietos porque tienen un dolor que se los está comiendo, mientras que otros se revuelcan por ese mismo dolor. Entonces, la hiperalgesia significa un descenso del umbral del dolor que facilita que se aparezca el mismo. Y otro término significa hiperpatía, que es lo contrario, incremento del umbral doloroso. Entonces, el paciente como que aguanta más, pero una vez que se alcanza ese umbral doloroso, el dolor que se produce como respuesta es muchísimo más intenso que lo normal. Por lo tanto, eso es el término hiperpatía. Son términos que a veces, pues ya en algología se utilizan mucho, sin embargo, pues sí es conveniente que los conozcan. ¿Hasta aquí sí se entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. el dolor según el tiempo de evolución se clasifica solamente en dos tipos. El dolor agudo o epicrítico, que se tiene o se presenta inmediatamente después de que te causé el daño, o se presenta en un periodo menor a 2 semanas después de que el daño se ocurrió. Y en cambio el dolor crónico tiene una evolución que va de 1 a 3 meses, es decir, se presenta tardíamente, no quiere decir que hasta entonces duela. O sea, el dolor puede ocurrir desde el momento mismo en que la lesión se produjo, pero cuando persiste por 1 a 3 meses cambió de agudo a crónico, ¿sí? Viró de agudo a crónico. ¿Qué es lo que lo vuelve crónico? La duración. Pero no es lo mismo que yo te dé un golpe, como por ejemplo ustedes ven un jugador de fútbol americano o fútbol soccer que le dan un golpazo que lo tira y se queda tirado un rato, y luego entran las asistencias y la persona se levanta y sigue en el juego. Pues de momento quizá el dolor se controló, aunque fue agudo, epicrítico, pero resulta que ya al siguiente juego no va a jugar. ¿Por qué? Pues porque te dicen que el paciente siguió con molestias, ya no igual de intensas como en el momento mismo del juego, pero que sí persistieron y se presentan de una manera intermitente, a veces más fuertes, a veces menos fuertes, o a veces hasta se quitan después de que a la persona se le ponen anestésicos locales, como el que ponen los jugadores, que es cloruro de etilo, que adormece parcialmente la zona dolorosa, o bien se toma o se inyecta un analgésico. Hay otro tipo de dolor que se denomina dolor psicógeno. Aquí, ¿cuáles son sus características? Ahí están señaladas con las flechitas estas. Primero, una vez que ese paciente se exploró completamente, no se logra identificar un daño estructural. O sea, yo no encuentro ningún órgano que explique por qué el paciente se queja de un dolor. Entonces, eso habla de por qué el dolor se considera un síntoma. Y acuérdense que síntoma tiene que ver con subjetividad, ¿sí? Síntoma es subjetivo y subjetividad es algo que yo no le puedo negar al paciente que me dice que lo siente. La subjetividad, por lo tanto, será un hecho que tengo que creerle al paciente. Un ejemplo de una enfermedad de esa clase es una patología que apareció recientemente, por así decirlo, porque no tiene siglos ni décadas, quizá a lo mucho unos 20 años, ¿sí? Como la llamada fibromialgia, que es una enfermedad que está íntimamente ligada a los trastornos emocionales como ansiedad y depresión, en la que hay personas que se quejan sobre todo de los puntos de inserción tendinosa, ¿sí? Entonces a esto a veces también se le acaba llamando entesitis, que es dolor en los sitios de inserción de tendones, porque si nosotros vemos a una persona como esta, lo vamos a ver así con una actitud de tristeza, alejado del contacto social, con una actitud muy pesimista, a veces con tristeza y llanto.
Y entonces una persona de esta clase pues siempre se puede estar quejando de molestias dolorosas sin que yo identifique un daño específico en tendones, en ligamentos, en músculos o en la piel, por ejemplo, porque casi siempre hacen referencia a dolencias de tipo muscular y articular, aunque cuando exploran la movilidad de extensión, flexión y movimiento de las articulaciones están completamente normales. Y como esto se vuelve un problema añejo, que es lo de más de 3 meses, generalmente de años, pues va a producir lo que les decía hace rato que ponía el sistema nervioso central, cambios conductuales por su cronicidad. Pues entonces una persona que siempre lo vamos a encontrar con una actitud negativa, con pesimismo. Entonces el dolor, cuando lo podamos quitar, después de identificada la causa que lo provocó, hay que quitarlo, porque si lo quitamos, le vamos a dar un giro positivo a la vida de una persona. ¿Qué es lo que se hace? Doctor, Sí. o sea que en ese caso realmente no tiene A ver, ningún problema en los tendones. no, aunque le duele el sitio de la inserción tendinosa, son personas a las que yo les digo, si yo lo grabo durante la noche mientras duerme, en lugar de verlo relajado y con las extremidades así caídas, lo voy a ver que está así, bueno, no sé si me ves en la cámara, así como que con todos los brazos apretados. Entonces, el paciente desde que se despierta, tú pregúntale, oiga, ¿usted cuando se despierta sin molestias? Y generalmente el paciente te dice, no, ya amanezco con dolor. Y se toca la zona de los supraespinosos y se toca el cuello y le duele la espalda y frecuentemente los brazos no puede hacer movimientos. Eso, pues ya cuando tú lo exploras, tú siempre que un paciente se presente a una consulta por dolor, tienes que pensar, primero, que no está simulando nada. Tú lo tienes que explorar para saber si el paciente tiene o no tiene una enfermedad. Un daño mecánico, un daño por contusión, un daño por pinchadura, etc. Si es obvio, ese tipo de lesiones son obvias, pero si no es obvia la lesión, ¿sí? Como por ejemplo un paciente que llega en estado semi-inconsciente o estuporoso, el paciente, pues sí, cuando le intentas mover un brazo sin que tenga una lesión aparente, resulta que se queja de dolor. Ahí sí hay una demostración de una estructura dañada. Pero en un paciente que tiene una fibromialgia o una entesitis, que quiere decir dolor a la palpación de los tendones, pues es un paciente que lo que tiene es un problema sin daño estructural, como si fuese un problema, digamos que subjetivo simulado, ¿no? ¿Eh? Doctor, pero en ese caso también se receta para aliviar el dolor. Claro, claro. Yo ayer les comenté, o no sé si hoy, que hay un eslogan o un dicho comercial de un medicamento que se usa para la depresión que dice, la depresión duele. ¿Qué quieres decir con esto? Que existe toda una serie de cambios a nivel de mediadores químicos cerebrales que se alteran durante la depresión, que hace que el paciente se vuelva más sensible a los estímulos y se pueda producir como una alodinia o un tipo de dolor que no tiene una explicación estructural, ¿sí? Entonces, ahí sí se utilizan analgésicos y se utilizan antidepresivos que a la larga van a producir control de esas molestias. Y luego ya cuando el paciente tú lo tengas ganado en cuanto a la confianza, pues le tienes que explicar que mucho de su dolor depende de su actitud emocional, ¿no? Lógicamente que todos los medicamentos antidepresivos a mediano plazo van a producir cambios favorables en el paciente. O sea, van a hacer que el paciente tenga una modificación en su actitud ante la vida. Si no, pues ¿para qué se los das? ¿Sí? O sea, sí se ha visto efectivamente de una manera demostrada que esos medicamentos actúan en el estado emocional del paciente. Y lógicamente que modificando el estado emocional, pues tienen una influencia sobre las manifestaciones sintomáticas de los trastornos emotivos, que eso es un término que también dije hace tiempo que se llama somatización. O sea, yo puedo tener muchas alteraciones emocionales que las voy a volver una molestia física,
¿sí? Otro ejemplo de somatización es el colon irritable, porque sí lo puse como ejemplo, en la que una persona puede experimentar dolor intestinal, constipación o estreñimiento, distensión abdominal, y resulta que todo eso tiene que ver con estados de tensión que el paciente, ya cuando se los preguntas, acaba reconociendo, ¿verdad? Sí, generalmente me siento peor cuando estoy muy apurado o con problemas. ¿Sí? Sí, sí se trata, claro. No porque no tengas un daño estructural demostrable, le vas a decir al paciente, usted no tiene nada, váyase. Acuérdate que salud no es nada más un estado de bienestar físico, también es un estado de bienestar emocional. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Bueno, en la semiología de cualquier cosa, en propedéutica se utiliza una mnemotecnia que ahí está marcado en negritas que dice Alicia. ¿Qué significa esa mnemotecnia? Porque la tenemos que preguntar en cualquier dato que el paciente nos refiera. Ahorita estamos hablando de dolor y por eso vamos a hacer referencia al dolor. La antigüedad del dolor. El dolor tiene 15 horas, tiene un día, tiene 2 días, tiene una semana, es un dolor agudo. Pero si el paciente dice, no, pues me lo estaba aguantando, pero ya tengo 3 semanas con el dolor, o 4 semanas, bueno, es un dolor que ya se volvió crónico, ¿sí? Localización. El paciente localiza el sitio de partida del dolor. Acuérdense que ahí pues ya vamos a pensar cuáles fibras son las que están trabajando, ¿sí? Donde se vuelve más complejo es en los dolores viscerales. Irradiación. El dolor le surge en algún sitio y se le cambia hacia otro. Vamos a poner un ejemplo de algo grave. Por ejemplo, un dolor cardíaco. Ustedes quizá han escuchado que los pacientes que tienen un dolor agudo del corazón o dolor precordial, generalmente les ocurre que el dolor se presenta en la parte precordial, que es en el hemitórax izquierdo a nivel de la tetilla, y que el dolor, generalmente el paciente del dolor precordial, se señala con el puño, o sea, no con un dedo. Eso no es un dato relevante, pero sí pasa así. No es, no, es que se señaló con un dedo, ya no es coronario, ya no es precordial, ¿sí? El paciente se puede señalar igual así, o se puede señalar con todo el puño de que le duele. El paciente generalmente cuando dice, se le corre hacia algún sitio, los dolores coronarios, por isquemia de las coronarias del corazón, el paciente puede decir que se le corre comúnmente hacia el brazo izquierdo. Pero no es que duela el brazo, el dolor se corre y ya se provoca una sensación más tolerable en el brazo izquierdo. Otros pacientes dicen que se les corre hacia la mandíbula o el cuello. Y dependiendo de la localización del sitio de la zona de infarto o de angina, del corazón, del miocardio, hay pacientes que cuando lo tienen en la cara diafragmática del corazón, dicen que el dolor lo sienten en la boca del estómago. De ahí que muchos pacientes que llegan ante un médico sin experiencia, a pesar de que el paciente tiene factores de riesgo, no piensen en la posibilidad de que sea un dolor cardíaco y lo tratan como si fuera un dolor ulceroso o gástrico. ¿Sí? Eso es para explicar lo que es la irradiación. Ahora, un paciente puede, ese es un ejemplo. Otro ejemplo distinto. El paciente puede tener una lesión en la columna porque le dieron un golpazo, porque tuvo un accidente automovilístico o porque se cayó de una escalera y se golpeó o cayó de sentón. Y entonces el paciente te dice que le duele a nivel de la espalda baja o la cintura y se toca acá atrás, ¿sí? Pero te dice, ¿y qué otra cosa siente? Pues que el dolor me nace ahí, pero siento desde el centro de la nalga hacia abajo que se me entume la pierna y me falta la fuerza. A ver, el dolor surge en la columna, pero la irradiación sigue el camino de un nervio que es el nervio ciático. Y todo eso se llama semiología, porque a veces el paciente no te lo dice, tú se lo tienes que preguntar, pensando en tu probabilidad diagnóstica que ya estás maquinando en la mente. ¿Se comprendió el ejemplo? ¿Los dos ejemplos? Sí, doctor, yo tengo una duda. Bueno, el carácter, el dolor, ahí le vas a poner ¿con qué compara el dolor? ¿Con una sensación quemante o urente, como pasa con las vísceras? ¿Con una sensación
transfictiva, como te pasa también a veces con las vísceras, que el paciente dice que siente como si le estuvieran encajando una espada o una lanza en el vientre. Pues imagínate si alguien viviera para contarlo, ¿verdad? Pero el paciente así te lo describe, como que algo me están enterrando de adelante hacia atrás. O igual el paciente te puede decir que pues, lo siento como un dolor. El término que el paciente utiliza muchas veces es sordo, pues como si el dolor oyera o no oyera, pero sin embargo es un término común. ¿Y qué quiere decir con eso de sordo? Que es un dolor que se tolera, pero que ahí está en una zona localizada. Eso es hablar del carácter. La Doctor, intensidad. El dolor es fuerte, el dolor es tolerable, el dolor es intolerable. Perdón, escuché, ¿iba a haber una pregunta? ¿sí me escucho bien o me escucho muy bajito? ¿No escuchaste bien qué, perdón? No, que si yo sí me escucho, es que le quería preguntar algo. A ver, dime. Por ejemplo, en lo que estaba hablando referente al dolor precordial, Uh-huh. ¿cuál es la relación que existe o, bueno, el dolor que se da, bueno, muchos pacientes manifiestan que se le da casi siempre después de comer. Entonces, no sé si se deba a la relación que existe o sea, con el esófago y el estómago o por el metabolismo o la actividad que se está realizando. Absoluto, ¿eh? O sea, el dolor precordial típico tiene más que ver con dos cosas. Una es con el esfuerzo, generalmente, en el caso de los dolores de debut, que son por primera vez, más no con las comidas, ¿sí? Si es con las comidas, quizá la causa sea otra, porque acuérdate que el dolor que surge en el área coronaria tiene las mismas vías de transmisión del dolor que un problema del esófago, el esófago bajo, porque tienen la misma vía de entrada a la médula, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace una diferenciación. Pero para que yo, bueno, es muy pronto, pero lo voy a decir. Adelantar que un dolor es coronario es un dolor generalmente provocado por el esfuerzo, que se acompaña de síntomas típicos y de irradiaciones características. La irradiación es hacia el brazo, hacia el cuello, o si es de la cara inferior del corazón o diafragmática hacia el estómago. Y los síntomas y signos acompañantes pueden ser náusea, vómito, diaforesis, que es la sudoración intensa, y el paciente te describe el dolor como una sensación inminente de muerte. O sea, que el paciente siente que si no se lo alivias, ahí se acaba, ¿no? Ahora, un dolor coronario puede ser un dolor, eh, vamos a decirlo así, transitorio, como en una angina de pecho, pero si dura más allá de 20 a 30 minutos sin aliviarse con el reposo, pues es un dolor que generalmente quiere decir que ya se volvió no una angina, que es un sufrimiento transitorio de la circulación coronaria, sino un infarto, que ya dejó una zona muerta en el miocardio. Pero que honestamente se relacione con las comidas en general no ocurre, ¿eh? Ok, muchas gracias, doctor. Y lo de Doctor, la intensidad, pues ya les decía, la intensidad pues depende del umbral doloroso del paciente. Hay pacientes que aguantan un chorro, por ejemplo, un dolor de las vías urinarias, un cólico ureteral. Hay personas que dicen que se parece al dolor de un parto, ¿no? Entonces, cuando lo han tenido, pues, yo no sé si en el caso de las mujeres quizás sí tengan una medida de comparación, pero el hombre, ¿cómo va a saberlo, verdad? Pero así dicen, que duele tanto como las contracciones uterinas, que no debieran ser calificadas de dolores de un parto. Y por último, la intensidad, la intensidad, por ejemplo, pues hay dolorímetros, vamos a llamarlos así, que se llaman escalas visuales análogas, que son unos cartelitos en los que el paciente le dices, verde es no dolor, amarillo es un dolor tolerable y rojo es un dolor insoportable, en calificaciones que van del 1 al 10. Yo le digo al paciente, 0 es no dolor y 10 es un dolor que no se soporta. Ese dolor que usted me describe, ¿qué calificación le pondría? Se lo tienes que poner fácil al paciente, pero eso te da una idea de qué tan fuerte es un dolor. Si el paciente te dice, no, pues me duele 3, pues quiere decir que tiene un dolor tolerable. Pero si el paciente te dice que le duele 8 o 9 o 10, pues quiere decir que es un dolor insoportable, ¿sí? Y por último, ¿qué fenómenos acentúan el dolor y qué fenómenos lo atenúan? A ver, un dolor ulceroso se calma
cuando tú tomas gel de aluminio y magnesio o Melox, ¿sí? Un dolor coronario generalmente se calma cuando el paciente deja de hacer actividad y se sienta o se acuesta. Un dolor de la columna se calma quedándote quieto en ciertas posiciones. Sin embargo, hay otros dolores que solamente se calman hasta que le das analgésicos al paciente. Eso es atenuar. Y agravar quiere decir qué te hace que el dolor aumente. Pues el movimiento, el esfuerzo, el consumo de comidas irritantes, el consumo de comidas de alto contenido grasoso, etc. ¿Se entendió qué es una cosa y qué es otra? Sí, doctor. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Nada más quería saber si irradiación y dolor referido es lo mismo. No. Irradiación quiere decir que el mismo dolor, ¿sí?, se va a un sitio que tiene como, vamos a decir, en el caso del coronario, una misma vía de entrada de un dolor somático, como el del músculo y las estructuras del brazo, una misma vía de entrada en la médula que la del corazón. Por eso, como confluye en la misma vía de entrada, se produce una irradiación característica. Un dolor referido es un dolor de una estructura que embriológicamente tiene una ubicación mientras se está formando el producto de un órgano y luego ese órgano se va hacia otro sitio. Por ejemplo, el riñón. El riñón es de una yema que surge de un tubo interno y una yema se va hacia arriba y se ubica en la localización definitiva del riñón, pero se quedan ciertas fibras nerviosas de conexión con el escroto y con la zona baja del abdomen. Por eso una persona que tiene un cólico ureteral puede percibir el dolor a nivel de la cara interna del muslo o del escroto en el caso de los hombres, o de las genitales externos en el caso de la mujer. Ese es un dolor referido, por ejemplo. ¿Sí? Sí, gracias. Doctor, yo también tengo Embriológicamente tiene un origen que cambió, ¿sí? Desde el sitio original hasta el sitio final. Ahorita a las 10:30 va a ser la toma de posesión, bueno, no toma de posesión, perdón, la inscripción como candidato del rector actual. Yo no me meto en cuestiones políticas, ¿eh? Mi cargo aquí en la facultad es académico. Sin embargo, pues nos han pedido que colaboremos con que hay gente que se meta a ver lo de la toma, lo de la inscripción como candidato. Ahorita no hay rector, ahorita el rector renunció ayer para inscribirse como candidato y renovar su proceso de regir como rector durante otros 3 años. Les voy a compartir, me imagino, a Estefanía le pasaron el enlace, para que si por favor algunos de ustedes se quieren adherir a ese acto nada más, pues lo hagan, ¿eh? Yo no los estoy forzando a lo mismo, pero sí quisiera que si pudieran hacerlo, lo hagan, ¿sí? Doctor. Como apoyo al rector. Sí, perdón. A mí no me mandaron el enlace. No, bueno, te lo voy a mandar ahorita, ¿sí? Ok, muy bien. Sí. Y si me hacen el favor de entrar, pues para que vea el señor que pues nosotros estamos en eso, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, que lo apoyamos porque pues el nuevo centro de construcción del centro de simulación, que pues lamentablemente no se puede usar porque no hay actividades presenciales, pues es por apoyo de rectoría. Y muchas cosas que nos han estado dando, como por ejemplo las claves de Zoom, darnos esta oportunidad de tener la clase con ustedes por estas plataformas, pues han sido por gestiones de la rectoría actual, ¿sí? Entonces, pues no puede uno dejar de reconocer que sí se han hecho cosas favorables, ¿sí? Ahorita te lo comparto. A las 10 abren la plataforma, pero a las 10:30 él se presenta. Si se conectan ahí, se los agradecería, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.